Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a continuar con nuestras clases. Nos hemos quedado en lo que era todo lo que venía siendo división de polinomios. Les voy a mandar la práctica, ya que hemos terminado todos los casos. Les voy a ir mandando todas las prácticas que les faltan y vamos a continuar con lo que viene siendo racionalización. ¿Sí? A ver, ¿qué nos dice el concepto de racionalización? Nos dice racionalizar el denominador de una fracción dada, es decir, que sea una fracción irracional, es la operación que consiste en transformar un denominador irracional en otro equivalente. Esto es muy importante, equivalente. Cuando nosotros racionalicemos, transformamos, ¿sí?, nuestras expresiones en otras, pero tienen que ser equivalentes, no deben ser alteradas, ¿sí? Que sea racional. ¿Y qué más nos dice? También se racionalizan los numeradores. Van a tener mucho cuidado con esto, ya que algunos agarran y dicen, no, solo se racionaliza el denominador. Mentira, también se racionalizan los numeradores, según convenga, ¿no? ¿Para qué? Para efectuar esta operación se multiplica el numerador y el denominador de la fracción por una expresión irracional denominada factor racionalizante. ¿Sí? ¿Qué es un factor racionalizante? El factor racionalizante, que nosotros lo vamos a representar como FR, de una expresión irracional, nos dice, es también otra expresión irracional, que multiplicando por la primera la convierte en una expresión racional. ¿Sí? Nota, aquí van a tener mucho cuidado. Nos dice, cuando se racionaliza el denominador de una fracción irracional, desaparece todo signo radical del denominador. Básicamente, ¿cuándo te vas a dar cuenta que tienes que racionalizar? Cuando tengas radicales, ¿sí? Y cuando uno racionaliza correctamente, que nos dice, desaparece todo signo radical del denominador o numerador, según convenga, ¿no? Vamos a ir viendo una tablita que nos va a ayudar más o menos a ver cómo vamos a racionalizar nuestras expresiones. Tenemos dos tipos de racionalizaciones. En nuestro curso vamos a ver dos tipos de racionalizaciones, que viene siendo denominador de un monomio, es decir, racionalización de monomios, y racionalización de binomios, ¿no? Como se muestra aquí. Nos vamos a ir a la racionalización de monomios. Dijimos, racionalizamos aquellas expresiones que tienen radicales, ¿no? Si se dan cuenta, acá tenemos una expresión que tiene radical. Nos dice n sobre raíz m de a elevado a la e. Perfecto. Cuando nosotros querramos racionalizar una expresión que sea un monomio, ¿cuál va a ser el factor racionalizante? El factor racionalizante es el siguiente, se los voy a anotar acá, se los estoy remarcando. El factor racionalizante viene siendo este de acá. En la parte teórica ahorita ya acabamos de leer y nos decían que el factor racionalizante era una expresión que también era un radical y que se multiplicaba a toda la expresión, es decir, al numerador y al denominador. Si se dan cuenta, esta expresión que estoy marcando aquí con verdecito está multiplicando la misma expresión numerador y denominador, ¿sí? La idea, no se olviden eso, la idea de la racionalización es cambiar la expresión otra, pero sin alterar la misma. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Es por eso que cuando yo le estoy multiplicando este factor racionalizante, como es igual, numerador con denominador se pueden simplificar y es como si le estuviese multiplicando un 1, ¿verdad? Entonces no estoy alterando mi expresión. Ahora, ¿cómo se van a dar cuenta cuál es el factor racionalizante de un monomio? De la siguiente manera. Nosotros, la expresión, aquí vamos a hacer cálculos auxiliares, ¿sí? Cálculos auxiliares. Vamos a hacer para el primer caso que tenemos ahí. Cuando nosotros tengamos que racionalizar
este radical, queremos que este radical desaparezca del denominador. Porque ¿qué dijimos? Que la racionalización nos sirve para desaparecer los radicales según nos convenga de numerador o denominador. Entonces, por ejemplo, yo quiero que desaparezca este radical del denominador. ¿Qué voy a hacer? Voy a multiplicar la misma raíz, ¿sí? En acá, por ejemplo, el índice radical es m, ¿no ven? Entonces voy a multiplicar numerador y denominador el mismo índice radical, raíz de m. La base se mantiene. Ahorita nosotros tenemos esta estructura A, M y N. Perdón, este era, ¿sí? Este se denomina índice radical. Índice radical. Acá tenemos nuestra base y este es nuestro exponente, ¿no? Para ver nuestro factor racionalizante, si se dan cuenta, el índice radical se está manteniendo. La base también se mantiene. Por ejemplo, nuestra base era A, entonces se sigue manteniendo. ¿Y cómo vamos a definir el exponente? Vamos a restar el índice radical menos el exponente. Es por eso que aquí se presenta como m menos n, ¿no ve? El índice radical menos el exponente, que aquí ya se los he anotado las partecitas. Cuando nosotros hagamos esta operación, estamos multiplicando numerador y denominador a nuestra expresión original. ¿Qué vamos a obtener? En multiplicación de fracciones se multiplica numeradores con numeradores. Acá está n multiplicado por raíz mésima de a elevado a la m menos dividido entre, acá está dividido entre, acá. Aquí se los voy a hacer el cálculo auxiliar de dónde sale esta partecita de aquí, ¿sí? Nosotros tenemos raíz m de a elevado a la n y lo tenemos que multiplicar por ¿qué cosa? Por raíz m de a elevado a la m menos n, ¿no ve? Estamos acá, en el denominador, en esta partecita de acá. El numerador, facilito se ha multiplicado. Ahora vamos a multiplicar el denominador. ¿Cómo se hace esto? Cuando el índice radical es el mismo, el índice radical se mantiene y solo se multiplican lo que está dentro de nuestros radicales. Por lo tanto, se multiplicaría a la n multiplicado por este de acá, que sería a elevado a la m menos e. En leyes de exponente, se dice que si las bases son iguales, la base se mantiene y están en multiplicación, ¿no? Nuestra base es a, la base se mantiene y nuestros exponentes se suman. Por lo tanto, ¿qué se va a sumar? N más m menos n. Y n menos n, ¿cuánto es? 0. ¿Qué me queda? Raíz m de a elevado a la e. Raíz m de a elevado a la m, ¿no? Es de ahí de donde hemos sacado esta parte de aquí. Miren, raíz m de a la m, ¿no? En ahí hemos demostrado de dónde sale esto. Y si el índice radical y el exponente es el mismo, m con m se pueden simplificar. Por lo tanto, la expresión racionalizada, ¿cuál sería? Esta de acá. N multiplicado por raíz mésima de a elevado a la m menos n sobre a. Si se dan cuenta, en este caso hemos racionalizado el denominador y en el denominador ya no hay radical. Se ha transformado en otra expresión, pero que es equivalente, ¿sí? Esto de denominadores en forma de binomios lo vamos a ver cuando llevemos. Primero haremos ejercicios de racionalización de monomios, cosa de que no se confundan, ¿sí? Entonces vamos a aplicar esta parte de aquí. A ver, vamos a borrar y nos vamos a ir a los ejemplos. Esto ahorita lo vamos a llevar. Entonces, veremos los ejemplos de racionalizaciones de monomios. Ahorita estamos en racionalizaciones de monomios. ¿Qué nos dice? Racionalizar la siguiente expresión. Nuestra expresión es esta de acá. Tenemos que racionalizarla. ¿En qué dijimos que consiste racionalizar? En multiplicar un factor racionalizante a la expresión numerador y denominador. Si se dan cuenta, vamos a multiplicar este factor racionalizante que nosotros lo representamos como FR en el numerador y en el
denominador. ¿Y cuál va a ser nuestro factor racionalizante? Ahorita vamos a ver. La expresión era 3 sobre raíz quinta de 7. Si se daban cuenta, en la parte teórica hemos visto que cuando queríamos racionalizar raíz m de a la n, el factor racionalizante, ¿cuál era? Tenía que ser la raíz con el mismo índice radical, ¿ve? La base se mantenía y se restaba el índice radical menos el exponente. ¿Sí? Cuando queremos racionalizar esta expresión, el factor racionalizante viene siendo este de acá. ¿Ven? Entonces, vamos a ver cómo aplica para esto. Dijimos, solo se racionalizan las expresiones que tienen radical. Entonces, en acá, ¿cuál tiene radical? El denominador. En el numerador no hay ningún radical. Entonces, tengo que multiplicarle mi factor racionalizante, numerador y denominador. Vamos a aplicar a esta partecita de acá, a la parte teórica, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que racionalizar, ¿qué cosa es? Raíz quinta de 7. Por lo tanto, mi factor racionalizante, ¿cuánto será? Acá vemos cómo se aplica el factor racionalizante. Se tiene que mantener la misma raíz. Si es que es raíz quinta, raíz quinta. Si es raíz cuadrada, raíz cuadrada. En este caso es raíz quinta, entonces lo vamos a mantener, ¿no ve? Esta m es como si fuese este numerito de acá. Este 7 es como si fuera mi a y esta n, si mi base no tiene exponente, se asume que hay un 1, ¿no ve? Entonces simplemente es lectura de forma. ¿Cómo más agarro mi factor racionalizante? Me dice, la base se mantiene. ¿Mi base cuál es? Era ese 7, ¿no ve? Ese numerito. ¿Y cómo defino cuál va a ser el exponente? Me dice m menos n, pero mi m para mí ¿cuál es? Este 5, y mi n es este 1. 5 menos 1, que sería 4. ¿A ver? ¿Se entiende cómo aplicar el factor racionalizante? El índice radical se mantiene, acá está, nuestro índice radical se ha mantenido, la base se mantiene, y para hallar el exponente, ¿qué hacemos? M menos n, es decir, el índice radical menos el exponente de la base. 5 menos 1, 4. Ahí está. Entonces, este de aquí es mi factor racionalizante, es la expresión que yo debo multiplicar, numerador y denominador. Es por eso que hemos multiplicado. Acá está raíz quinta de 7 a la cuarta, raíz quinta de 7 a la cuarta en el numerador y en el denominador, ¿no? ¿Qué me queda? Acá se multiplica numerador con numerador, denominador con denominador, ¿no? 3 multiplicado por raíz quinta de 7 a la cuarta, 3 multiplicado por raíz quinta de 7 a la cuarta. Y ahora, en esta partecita de acá, vamos a hacernos otro calculito auxiliar. Tengo que multiplicar raíz quinta de 7 multiplicado por raíz quinta de 7 elevado a la cuarta, ¿no? Hay una propiedad en leyes de los radicales que nos dice raíz enésima de A por raíz enésima de B. Esto es igual a raíz enésima de A por B. Y si se dan cuenta, ¿qué características cumple? El índice radical es el mismo, los radicales están en multiplicación, por lo tanto yo puedo agarrar y decir, todo esto va a ser raíz quinta de A por B, pero mi A es mi 7 multiplicado por 7 a la cuarta, que esto, ¿cuánto me da? Raíz quinta de 7. 7 multiplicado por 7 a la cuarta, podemos decir que es 7 a la quinta, ¿no? Y índice radical con exponentes se puede simplificar. Por lo tanto, ¿qué me queda? Me queda simplemente 7, como vemos ahí. ¿Se han dado cuenta? Cuando nosotros racionalizamos, hacemos desaparecer, transformamos nuestra expresión para que desaparezca el radical, ya sea del numerador o del denominador, de donde queremos hacer desaparecer, y tranquilamente se vuelve en otra expresión original, ¿no? Listo. Ahora, ¿se ha entendido hasta ahí o hay alguna duda? Ninguna. Vamos a hacer otro ejercicio entonces para que vayan viendo lo que viene siendo factorización, racionalización de
monomios. Vamos a hacer otro ejercicio y en ahí se van a ir dando cuenta mucho mejor. Vamos a hacer unos 3, 4 ejercicios, ¿ya? A ver. Vamos a ver nuestro siguiente ejercicio. ¿Qué nos dice? Racionalizar la siguiente expresión. Y nos dan nuestra expresión. ¿Cuál es nuestra expresión? Nos dice que nuestra expresión es E, que es igual a 6 dividido entre raíz décima de x al cuadrado. Entonces, veo mi expresión. Me está diciendo que racionalice y dijimos que solo se racionaliza el numerador o el denominador, pero donde haya radical. Busco en acá donde hay radical, acá lo estamos marcando en el denominador. ¿Lo ven? Mi expresión, acá nos vamos a anotar cálculos auxiliares. La expresión es raíz décima de x elevado al cuadrado. Listo, nos estamos anotando ahí. Mi factor racionalizante, ¿cuál será? Hay que ver cuál va a ser el factor racionalizante, porque aquí le tenemos que multiplicar un factor racionalizante al numerador y al denominador. No se tienen que olvidar que este factor racionalizante tiene que ser igualito para el numerador y para el denominador. No puedes multiplicarlo algo arriba y abajo algo diferente, porque la idea es que estos se simplifiquen. Mira acá, por ejemplo, como eran igualitos, se pueden simplificar y es como si le estuviésemos multiplicando un 1, ¿no ve? Y todo un número multiplicado por 1 sigue siendo la misma expresión. Listo. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro factor racionalizante? Nos acordamos de la teoría. Cuando yo tenía raíz enésima de a a la m, el factor racionalizante, ¿cuál era? La misma raíz, la base se mantenía y se restaba el índice radical menos el exponente. ¿No ven? Entonces, acá, este es mi índice radical, esta es mi base y este es mi exponente. ¿Cuál va a ser mi factor racionalizante? Dijimos el mismo índice radical, es decir, raíz de eso. La base se mantiene, ¿la base cuál es? Gracias. ¿Y cómo defino el exponente? El exponente va a ser el índice radical, que es 10, menos el exponente, que es 2, ¿no? Listo. ¿Qué nos va a quedar como, índice radical? Ay, espérenme un ratito. ¿Qué ha pasado con esto? Ahí está. Ahora sí. ¿Qué nos va a quedar como factor racionalizante? Raíz décima de x, acá, 10 menos 2. Nos va a quedar, a ver, espérenme un minutito. Acá, chicos, ha habido un error. En aquí esto me lo van a arreglar. Esto es x al cubo, ¿ya? Ahí en esa partecita es x al cubo lo que es nuestra expresión. Acá ha habido un error de typeo. Este es x al cubo. ¿Sí? A ver, esto lo vamos a arreglar. Espérenme un minutito. Acá, en nuestra expresión, esto me lo van a arreglar. Es 6 dividido entre raíz décima de x al cubo, ¿ya? Me había olvidado arreglarlo en la parte de abajo porque si no iba a haber un problema. Entonces acá me lo van a arreglar, es 10 elevado al x al cubo. Entonces vamos a arreglar nuestro factor racionalizante. Nuestro factor racionalizante sería el mismo índice radical, la base se mantiene, es decir, nuestra base se va a mantener, que nuestra base era x, y que restamos el índice radical menos el exponente, que ya dijimos que aquí me lo tienen que arreglar, que era un 3, ¿no? Que nos va a quedar raíz décima de x, 10 menos 3, 7. Mi factor racionalizante, ¿cuánto sería? Raíz décima de x elevado a la séptima.
Eso se multiplica numerador y denominador, dijimos. Tiene que ser igual. Y hemos multiplicado numerador y denominador. ¿Qué me queda? 6 multiplicado por raíz décima de x elevado a la séptima. 6 multiplicado por raíz décima de x a la séptima. Ahí está. Y acá nos vamos a hacer un cálculo auxiliar para arreglar esto. Tenemos que multiplicar raíz décima de x al cubo. Estamos multiplicando los denominadores. Multiplicado por raíz décima de x a la séptima, ¿no? ¿Qué dijimos? Sí. Los índices radicales son los mismos, el índice radical se mantiene y las bases se multiplican. ¿Qué me queda? Raíz décima de x. Acá x cubo por x a la séptima, x a la décima, 10 con 10 se puede simplificar. ¿Y qué me queda? Simplemente me queda x. Es de ahí de donde sale esta x, de la multiplicación. Los denominadores. ¿No? Entonces, se han dado cuenta, cuando nosotros racionalizamos los monomios, desaparece el radical, ya sea de numerador o denominador. Van a tener cuidado con eso siempre. No solo se racionalizan los numeradores, también los denominadores y viceversa. ¿No? Listo. Vamos a hacer otro ejercicio. A ver. Nos vamos a ir a nuestro tercer ejercicio, que nos dice racionalizar la siguiente expresión. Y acá está, nos da nuestra expresión, ¿no? Nos dice que racionalicemos e, que es igual a x cuadrado menos 9, dividido entre raíz cuadrada de x más 3. Acá vamos a racionalizar el denominador, ¿verdad? Dijimos, solo se racionaliza donde hay radicales. ¿Y dónde tenemos radicales? Acá está, en nuestro denominador. Este radical es el que hay que transformar y hacer desaparecer nuestro radical del denominador. Entonces, nos vamos a hacer nuestros cálculos. Recordemos que cuando nuestra expresión es raíz enésima de a la m, el factor racionalizante, ¿cuál es? La misma raíz. Y para hallar el exponente es n menos m, ¿verdad? Listo. Vamos a aplicar eso para esta partecita de acá. Nosotros tenemos que racionalizar raíz cuadrada de x más 3. Este x más 3, si se dan cuenta, es la base, ¿verdad? Si no tiene exponente, se asume que el exponente es. Hay que hallar entonces cuál va a ser el factor racionalizante de esta expresión. Acá, si no tiene raíz, índice radical, se asume que es raíz cuadrada toda la vida, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? Se mantiene el mismo índice radical, que en este caso sería raíz cuadrada. La base se mantiene, nuestra base es x más 3. Y para hallar su exponente, ¿qué hacemos? Este menos este, ¿no ve? Y 2 menos 1, ¿cuánto es? Por lo tanto, mi factor racionalizante, ¿cuál sería? Raíz cuadrada de x más 3 elevado a la 1. Que yo lo puedo expresar simplemente como raíz cuadrada de x más 3, como lo hemos expresado aquí. ¿No? Raíz cuadrada de x más 3. Entonces, multiplicamos numerador con numerador, denominador con denominador. ¿Qué vamos a tener? Acá, acá tenemos x al cuadrado menos 9, que acá tenemos un caso de factorización, ¿no? Ya hemos visto casos de factorización y se presenta una diferencia de cuadrados. Raíz cuadrada de x al cuadrado, sabemos que es x, raíz cuadrada de 9, sabemos que es 3, y esto se puede expresar como x más 3 multiplicado por x menos 3, ¿no? Es por eso que acá estamos, miren, x más 3 por x menos 3. ¿Qué hemos hecho? Simplemente hemos factorizado. Y a su vez que está multiplicado por raíz cuadrada de x más 3, que acá está raíz cuadrada de x más 3. Ahora, ¿qué más? Tenemos que multiplicar raíz cuadrada de x más 3 multiplicado por raíz cuadrada de x más 3. Estamos multiplicando los denominadores.
que esto se puede expresar como raíz cuadrada de x más 3 elevado al cuadrado, ¿verdad? Dos índices radicales que son exactamente iguales, es como elevarlo al cuadrado. Índice radical con exponente se puede simplificar. Por lo tanto, ¿cuánto me quedaría? Simplemente me quedaría x más 3, que aquí está. X más 3. ¿Se han dado cuenta? En todos los casos, nuestra racionalización nos ayuda a hacer desaparecer radicales. Antes teníamos radical en en el denominador, ¿no? Ahora ya no tenemos nada. Además, ¿qué podemos hacer? Como todo está en multiplicación, x más 3 con x más 3, yo puedo simplificar. ¿Qué me quedaría? Va a ser igual a x menos 3 multiplicado por raíz cuadrada de x más 3, que ahí ya no puedo hacer nada, pero he hecho desaparecer nuestro radical del, en este caso, denominador, ¿no? ¿Alguna duda, pregunta hasta ahí, chicos? ¿Se han dado cuenta? La formulita es sencilla, se multiplica simplemente numerador-denominador, desaparece el radical y eso es todo, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Ahorita hemos racionalizado puro monomios, es decir, puras expresiones que solo tenían un término, monomio. Ahora vamos a ver qué pasa con las expresiones que tienen más de un término. Lo vamos a borrar esto de aquí. Nos vamos a volver a ir a nuestra tablita anterior. Aquí está. Racionalización con denominadores con forma de binomios. Es decir, que ahora van a tener dos términos. ¿Cómo se racionalizan nuestros binomios? Se pueden representar de la siguiente manera. La expresión con radicales puede ser con signo positivo o con signo negativo, ¿sí? Podemos tener dos expresiones que sean raíces cuadradas. Por ejemplo, acá estamos viendo raíz cuadrada de x más raíz cuadrada de y. El factor racionalizante, ¿cuál va a ser? No se olviden que este factor racionalizante se multiplica numerador y denominador, ¿no? El factor racionalizante va a ser la misma raíz cuadrada, ¿sí? La misma raíz cuadrada. Los dos términos se copian tal cual. Raíz cuadrada de x, raíz cuadrada de x, raíz cuadrada de y, raíz cuadrada de y. Solo que acá, para estos dos que se los estoy marcando, se maneja con la conjugada. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que formar una diferencia de cuadrados. No se olviden que la diferencia de cuadrados tiene la forma a cuadrado menos b al cuadrado, que esto es lo mismo que a más b multiplicado por a menos b. La conjugada que nosotros tenemos que armar es esta de acá. Tenemos que armar la multiplicación de dos términos que son exactamente iguales, mira, son exactamente iguales, solo que uno con positivo y el otro con negativo. Y si te das cuenta, esta es tu expresión. ¿Tú qué has hecho? Has armado tu conjugada. Has copiado la misma expresión, solo que con signo cambiado. Si quiera con positivo, aquí con negativo. Has armado esta conjugada. Tu resultado, ¿qué te va a dar? El primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. De este primer casito, vamos a hacer su cálculo auxiliar aquí. Por ejemplo, nosotros hemos armado raíz de x más raíz de y, que se va a multiplicar con raíz de x menos raíz de y, ¿no? Tenemos esta conjugada, dos términos que son exactamente iguales, uno con positivo y el otro con negativo. ¿Cuál es la respuesta? El primer término elevado al cuadrado menos el segundo término también elevado al cuadrado. Acá radical con cuadrado se me va a simplificar y ¿qué me queda? X menos y. Es por eso que acá nos dice se obtiene X menos Y. Si no te ubicas cómo hacer de esa manera, puedes multiplicar, no hay ningún problema, puedes multiplicar raíz de X con raíz de X, este con este, segundo con primero y segundo con segundo. Te va a dar la misma expresión, X menos Y. Aunque es más fácil,
aplicar la teoría de la conjugada. ¿Sí? Vamos a ver nuestro segundo caso. Nuestro segundo caso nos dice, ¿qué pasa si tuviésemos raíz de x menos raíz de y como expresión? ¿Cuál va a ser el factor racionalizante? Dijimos, para el factor racionalizante de raíces cuadradas, tenemos que copiar la misma expresión, ¿no ves? Si era raíz de x, raíz de x, raíz de y, raíz de y. Solo que acá, como estaba con negativo, acá va a ser con positivo. ¿Miren? Está con positivo. Simplemente es conjugar los signos. ¿Qué nos va a quedar? Vamos a hacer nuestro cálculo aquí. Nuestra expresión era raíz de x menos raíz de y. El factor racionalizante dijimos que era raíz de x más raíz de y. Si se dan cuenta, hemos formado la conjugada. Dos términos que son exactamente iguales. Aquí está nuestro primer y nuestro segundo término, pero uno está con positivo y el otro con negativo. El orden de los factores sabemos que no altera el resultado. Dijimos, tienen dos formas de hacer, o aplican un producto notable o pueden multiplicar primero con segundo con primero y segundo con segundo. Para este, a ver, haremos la multiplicación para ver si realmente nos sale lo mismo. Raíz de x por raíz de x sabemos que es simplemente x. Primero con segundo, raíz de x multiplicado por raíz de y, más por más me da más, sabemos que me va a dar raíz de x por y, ¿no? Acá, menos por más, menos raíz de y por raíz de x, sabemos que es raíz de x por y. Y el último con el segundo del otro lado, menos por más menos, raíz de y por raíz de y, simplemente nos da y. Este con este son términos exactamente iguales, que se me hacen 0. ¿Qué me queda? X menos y, ¿no? Que acá está. X menos y. Hemos hecho la demostración del segundo. En el primero hemos aplicado producto notable. En este segundo hemos multiplicado, que también es una opción que tienen. Pueden hacerlo de la forma que deseen, ¿sí? Listo. ¿Se ha entendido, verdad? Cuando tengamos raíces cuadradas, acá tenemos dos términos que están en raíz cuadrada, multiplicamos los dos términos exactamente igualitos, solo que si aquí está con positivo, aquí con negativo, si aquí está con negativo, aquí con positivo, ¿no? Listo. Vamos a hacer un último ejercicio de este último caso, ¿sí? Haremos, por si acaso, estos dos son un tipo de binomio y estos otros dos son otro tipo de binomio. Entonces, de esto lo vamos a hacer después, así vamos a ir por partecitas. ¿Ya? Ahora, haremos ejercicio de racionalización de binomio, pero como aquí hemos visto, con raíces cuadradas. A ver, veremos un ejercicio. Este de acá. ¿Qué nos dice? Racionalizar la siguiente expresión y calcular el valor de la resultante si x es igual a 0. Y esta de aquí es nuestra expresión. ¿Qué es lo más lógico que ustedes harían? Yo agarro y digo, x vale 0, yo lo voy a reemplazar, x que vale 0 en mi expresión, ¿no ven? Y aquí está, hemos reemplazado, en vez de x hemos anotado el 0, en vez de x hemos anotado el 0, porque lo más lógico es agarrar y reemplazar. ¿Qué vamos a tener?